Complace saludarles y de manera muy especial, aunque sea por ese video, desear a los distinguidos y a las distinguidas participantes del Congreso Internacional un excelente evento. Quisiera compartir algunas reflexiones acerca de los retos de los derechos económicos, sociales y culturales en el presente siglo. Y seguramente esos desafíos tienen una relación estrecha con la afirmación del principio de la igualdad y de la no discriminación. En consecuencia, a la luz de decisiones importantes en los órganos judiciales y no judiciales de la Protección Internacional de los Derechos Humanos, ahondaré en el principio de igualdad y la no discriminación y su relación con los derechos económicos, sociales y culturales. El principio de igualdad, en estrecha conexión con el principio de no discriminación, se hace presente en los principales instrumentos normativos de los sistemas global y regional del derecho internacional de los derechos humanos. Dicho principio es, además, pedra angular en la convergencia de las tres vertientes de la protección internacional de la persona humana: derecho internacional de los conflictos armados, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional de los refugiados. La prohibición a la discriminación es una indicación positivada y normatizada en las declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos de manera amplia y generalizada a la luz de distintas expresiones tales cuales igual protección, condiciones de igualdad, sin distinción, sin discriminación y especialmente normas que garantizan derechos a todas las personas. Esa gama de estructuras lingüísticas y la relación guardada por el principio de igualdad con los demás derechos establecidos en un instrumento específico permiten-nos identificar tres tipos de cláusulas distintas en cuanto a su construcción conceptual. Una sería la cláusula subordinada de igualdad, que lo presenta como una garantía vinculada a cada uno de los derechos previstos en determinado tratado de derechos humanos. Un clásico ejemplo sería el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dice: deberes de los estados y derechos protegidos. Capítulo 1, enumeración de deberes. Artículo 1, obligación de respetar los derechos. Y, numeral 1, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ellas y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeto a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. La cláusula autónoma, la segunda, que se refiere a la igualdad como derecho independiente, cuya violación no depende de que otro derecho o libertad reconocida en el tratado esté en riesgo. A título de ejemplo, indicamos el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Sistema de Órganos de Tratados de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y finalmente, las cláusulas incorporadas, es decir, que son un conjunto de cláusulas capaces de consagrar el principio de igualdad en la formulación de un derecho protegido. En consecuencia de dichas cláusulas, se puede identificar una cantidad importante de normas en los tratados internacionales que hacen de ese principio uno de los pilares fundamentales para la protección de los derechos humanos, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno. Como ejemplo, me permito destacar el artículo 5, párrafos 1 y 2 de la Constitución Brasileira de 1988, que dice: todos son iguales perante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza, garantizando a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país
la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad. También la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que invariablemente ha inspirado a todos los demás tratados internacionales de derechos humanos y las constituciones nacionales promulgadas después del diciembre de 1948, dice en su artículo 2 que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esa declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. El principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno. A la luz de la práctica jurisprudencial y opinativa de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, el principio fundamental de la igualdad y no discriminación forma parte del derecho internacional general en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional. En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de la igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens. Ese principio fundamental, igualdad y no discriminación, revestido de carácter imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares. La obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración. Se trata de materializar el principio de igualdad y no discriminación en el ámbito de la responsabilidad internacional de los estados. Eso en consecuencia de la práctica decisoria de los órganos judiciales y no judiciales de la protección internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todas las personas, independientemente de su estatus en cuanto a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opinión política, etc. El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso comprende todas las materias y todas las personas, sin discriminación alguna. Por lo tanto, los estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo sus jurisdicciones, sin discriminaciones de ningún tipo. La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley a favor de todas las personas, son elementos constitutivos de un principio básico y general relacionado con la protección de los derechos humanos. El elemento de la igualdad es difícil de desligar de la no discriminación. Incluso, al hablar de igualdad ante la ley, significa que este principio debe garantizarse sin discriminación alguna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha indicado que, en función del reconocimiento de la igualdad ante la ley, se prohíbe todo tratamiento discriminatorio. Existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Los estados están obligados a respetar y a garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio
de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional. Ahora bien, al examinar las implicaciones del trato diferenciado que algunas normas pueden dar a sus destinatarios, es importante señalar que no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí mismo de la dignidad humana. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos, basándose en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de estados democráticos, advirtió que solo es discriminatoria una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable. Pueden establecerse distinciones basadas en desigualdades de hecho que constituyen un instrumento para la protección de quienes deben ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentra. Por ejemplo, una desigualdad sancionada por la ley se refleja en el hecho de que los menores de edad se encuentren detenidos en el centro carcelario no pueden ser recluidos conjuntamente con las personas mayores de edad que se encuentran también detenidas. Otro ejemplo de esta desigualdad es la limitación en el ejercicio de determinados derechos políticos en atención a la nacionalidad o ciudadanía. En su intento de encontrar en un caso concreto si ha habido o no una distinción arbitraria, la Corte Europea no pudo ser caso omiso de los aspectos jurídicos y factos que caracterizan la vida de la sociedad en el Estado que, como parte contratante, tiene que responder por la medida en discusión. Por su parte, la Corte Interamericana estableció que no haverá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no puede afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hechos sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de las normas, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas definió a la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Además, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas indicó que el goce en condiciones de igualdad de los derechos y libertades no significa identidad de trato en todas circunstancias. No caben más dudas. Los estados deben respetar y garantizar los derechos humanos a la luz del principio general y básico de la igualdad y no discriminación. Todo tratamiento discriminatorio respecto de la protección y ejercicio de los derechos humanos genera la responsabilidad internacional de los estados. Para ahondar aún más en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, me cabe decir que ese pacto hace también referencia expresa a la discriminación y la igualdad con respecto
a algunos derechos individuales. En el artículo 3 se pide a los estados que se comprometan a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos enunciados en el pacto. Y en el artículo 7 se hace referencia al derecho a un salario igual por trabajo de igual valor y a igual oportunidad para todos de ser promovidos en el trabajo. El artículo 10 dispone que se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto y que se deben adoptar medidas especiales en favor de todos los niños y adolescentes sin discriminación alguna. En el artículo 13 del PIDESC se dispone que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente y que la enseñanza superior debe ser igualmente accesible a todos. Ahondando aún más en la relación entre el principio de igualdad y los DESC, me gustaría compartir algunas particularidades del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Comité DESC de Naciones Unidas. En anteriores observaciones generales del Comité DESC, este ha examinado la aplicación del principio de la no discriminación a los derechos concretos reconocidos en el PIDESC en relación con la vivienda, la alimentación, la educación, la salud, el agua, los derechos del autor, el trabajo y la seguridad social. Además, la observación general número 16 concerne a la obligación de los Estados partes, en virtud del artículo 3 del pacto, asegurar la igualdad entre los géneros. Y las observaciones generales números 5 y 6 se refieren a los derechos de las personas con discapacidad y de las personas de edad respectivamente. Con relación al alcance de las obligaciones del Estado a no discriminación, esta es una obligación inmediata y de alcance general en el PIDESC. El artículo 2.2 dispone que los Estados partes garantizan el ejercicio de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el pacto, sin discriminación alguna, y solo puede aplicarse en conjunción con esos derechos. Cabe señalar que por discriminación se entiende toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferente que directa ou indiretamente se base em los motivos proibidos de discriminação e que tenha por objeto ou por resultado anular ou menoscabar o reconhecimento, goce ou exercício em condições de igualdade de los derechos reconhecidos em el PIDESC. La discriminação também compreende la incitação a la discriminação e el acoso. Finalmente, para que los Estados partes puedan garantizar el ejercicio sin discriminación de los derechos recogidos en el PIDESC, hay que erradicar la discriminación tanto en la forma como en el fondo. La discriminación formal, para erradicar la discriminación formal, es preciso asegurar que la Constitución, las leyes y las políticas de un Estado no discriminen por ninguno de los motivos prohibidos. Por ejemplo, las leyes deberían asegurar iguales prestaciones de seguridad social a las mujeres, independientemente de su estado civil. Quanto a la discriminación sustantiva, abordando únicamente la forma, no se conseguiría la igualdad sustantiva prevista y definida en el artículo 2.2 en el pacto. Los Estados partes del pacto deben adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para prevenir, reducir y eliminar las condiciones y actitudes que generan o perpetúan la discriminación sustantiva o de facto. Por ejemplo, asegurar que todas las personas tengan igual acceso a una vivienda adecuada y a agua y saneamiento ayudará a superar la discriminación de que son objeto las mujeres, las niñas y las personas que viven en asentamientos informales y zonas rurales. Para erradicar la discriminación sustantiva, en ocasiones los Estados partes
podem ver-se obrigados a adotar medidas especiais de caráter temporal que estabeleçam diferenças explícitas basadas em los motivos proibidos de discriminação. Essas medidas serão legítimas sempre que supongam uma forma razonável, objetiva e proporcionada de combater a discriminação de facto e se dejen de emplear uma vez conseguida uma igualdade substantiva sustenible. Aún assim, algumas medidas positivas quizás devam ter caráter permanente. Por exemplo, a prestação de serviços de interpretação a los membros de minorias lingüísticas e a las personas com diferenças sensoriales em los centros de atenção sanitária. Todo trato diferencial por alguno de los motivos proibidos se considerará discriminatório a menos que exista uma causa razonável e objetiva para dispensá-los. El principio de igualdad y no discriminación, por lo tanto, pertenece ya al dominio de ius cogens. Se pode considerar, finalmente, que el principio de igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación, pertenece a ius cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional e é princípio fundamental que permeia todo ordenamento jurídico. Hoy dia, não se admite nenhum acto jurídico que entre em conflito com dicho princípio fundamental. Não se admite tratos discriminatórios em prejuízo de nenhuma pessoa por motivos de gênero, raça, color, idioma, religião ou convicção, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnico ou social, nacionalidade, edad, situação econômica, patrimônio, estado civil, nascimento ou qualquer outra condição. Este princípio, igualdade e não discriminação, forma parte do direito internacional general. Em la actual etapa de la evolução do direito internacional, o princípio fundamental da igualdade e não discriminação ha ingressado definitivamente em el domínio del ius cogens. Por todas essas razões, muito me complace ayudar a contribuir en la reflexión sobre la conexión entre el principio de igualdad y la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales. Muchas gracias y un excelente Congreso Internacional para todos ustedes.